contiene dos temas, que por supuesto cada uno de ellos puede desglosarse en muchos otros. Hay un primer tema que es indignación frente al abuso. El abuso que niega dignidad. Porque el abuso por el cual hoy día hay indignación no solamente perjudica, hace peor la vida del abusado, también le niega dignidad. Y eso hoy día está en todas partes. Más cerca todavía, ahí sí. ¿Tengo que partir de nuevo? Ya, el abuso entonces. El abuso niega dignidad. Y el abuso está en todas partes. En la AFP, en la ISAPRE, en los supermercados, en los bancos, en las farmacias, donde sea. Pero hay un segundo tema que yo creo que también es inmediatamente visible, que es una indignación similar contra lo que hoy día se llama los políticos. Que quienes tengan memoria, edad para tener esa memoria, recordarán que es un lenguaje que evoca el de Pinochet. Y hay algo muy inquietante, diría yo, cuando uno escucha en labios del pueblo el mismo lenguaje que antes escuchaba en labios de Pinochet. ¿Y por qué se juntan estas dos cosas? ¿Por qué estos dos temas? La respuesta, creo yo, es la Constitución. Es decir, es el problema constitucional el que muestra que estas dos indignaciones, exasperaciones ciudadanas con el abuso y con la política institucional son la misma, es la exasperación con la Constitución. Y eso es lo que yo quiero decir en 2 o 3 palabras ahora. Porque, ¿qué es la Constitución? Discúlpeme que parta con una pregunta que parezca tan teórica, pero nos dicen que la Constitución es solo una preocupación de una elite, que es una cuestión de abogados, que es una cuestión técnica, que a las personas les interesa lo que pasa con las pensiones, etc. No la Constitución. Y claro, eso usa el término Constitución como lo usan los abogados. Para los abogados, la Constitución es un texto que tiene artículos, que tiene incisos, que van a alegar a los tribunales, etc. Pero cuando se pide nueva Constitución, no se está pidiendo un nuevo texto. Y ahí aparece la otra dimensión, en que la Constitución se llama así porque, bueno, hace exactamente eso, constituye. ¿Y qué es lo que constituye? Constituye lo político, la política. Y entonces la deslegitimación de la política que hoy día estamos viendo es deslegitimación de la Constitución. La Constitución constituye la política en el sentido obvio de que crea órganos, crea procedimientos a través de los cuales se ejerce el poder político institucional, fija fines para los cuales se ejerce el poder, fija límites, etc. Entonces, si eso es la Constitución, si la Constitución es una decisión fundamental sobre la configuración o constitución de la política, ¿cuál es la Constitución bajo la cual nosotros vivimos? Porque nos han dicho que se han cambiado tantas veces, que ha habido 40 reformas, que ha habido 235 reformas, según cómo se cuente, pero nada de eso ha cambiado la Constitución en el sentido de esa decisión. Y esa decisión es una decisión de incapacitación del poder político. Con la finalidad original, que ya no es hoy día la misma que sufrimos, pero originalmente la finalidad era proteger el modelo político y económico de la dictadura para que la democracia que venía no pudiera echarlo para atrás. Porque ellos pensaban que el gobierno que iba a llegar después de la dictadura iba a querer echar para atrás el modelo político y económico neoliberal. En eso se equivocaron, pero no importa. Pero la finalidad era configurar un poder que no pudiera tomar decisiones transformadoras, que no pudiera transformar. 30 años después, lo que nosotros podemos observar es una política que sigue marcada por esa característica, no puede tomar decisiones transformadoras, y entonces, cuando emerge de la sociedad una demanda de transformación para la política institucional, es una demanda totalmente imposible de asumir con seriedad. Da lo mismo cuántas personas marchen contra las AFP, y que lo hagan bajo un gobierno socialista. La posibilidad real de discutir un sistema de pensiones sin AFP no existe. Y entonces yo creo que los ciudadanos miran a esto que ahora se llama clase política, porque, paréntesis,
clase política es un término de la ciencia política de los años 30, etc. Pero no era un término común entre los ciudadanos hasta hace relativamente poco. Y clase no significa simplemente conjunto, así como el conjunto de los políticos. No, no. Si son una clase, tienen intereses de clase y defienden sus intereses de clase. Esa es la acusación que está escondida en el término clase política. Cierre de paréntesis. Entonces, ven los ciudadanos que para la clase política estas demandas de transformación ciudadana, social son indiferentes. Y entonces yo creo que los ciudadanos y ciudadanas llevamos ya algo así como 10 años preguntándonos si estas demandas de transformación son indiferentes para ellos. ¿Qué sí los mueve? O sea, ¿a qué sí están atentos? Y cuando ven la segunda característica de un poder ineficaz y neutralizado, terminan de responderse. Porque la segunda característica es la manera en que el ciudadano en su vida sufre las consecuencias de un poder incapaz de actuar con decisión y con eficacia. Y esa consecuencia es que ese poder no va a ser capaz de enfrentarse a otros poderes que sí existen. Y el principal de los cuales es el poder económico. Entonces tenemos un poder político que es incapaz de enfrentarse al poder económico y por lo tanto lo que es la experiencia habitual del ciudadano es una experiencia de abuso. Las AFP abusan, las ISAPRES abusan, los bancos abusan, el retail abusa. El principal negocio del retail no es vender cosas como uno ingenuamente podría pensar, ¿no? Todos abusan. ¿Y por qué abusan? Porque la política no tiene capacidad de enfrentarse a ellos. De hecho, la política ni siquiera tiene la capacidad de evitar ser comprada. Y entonces, por eso hemos visto escándalos de compra de poder político. El poder económico se transforma en poder político. Y en ese momento, cuando el ciudadano experimenta el abuso, su frustración se dirige primero contra el abusador, ¿por cierto? Y segundo, contra la política, que aparece como un instrumento del poder económico. Entonces, a los ojos del ciudadano aparece como cómplice del abuso. Y esa es la razón por la cual los dos temas originales que yo les mencionaba, yo creo, están unidos, son el mismo. Lo que necesitamos es una política distinta, una política que sea capaz de articular y realizar demandas de transformación cuando ellas surgen de la ciudadanía. Y una política distinta es una nueva constitución. Eso es lo que Chile necesita. Chile no necesita un nuevo texto, cambiar algunas palabras aquí y allá.